Bueno, el profesor Francesco Bandarín es arquitecto y urbanista. Me une a él en muchas cosas, fundamentalmente porque es veneciano, nació en Venecia y yo tenía una relación extraordinaria que sigo teniendo afortunadamente con Venecia. Nunca nos conocimos en Venecia. No. Siempre nos conocíamos en otros sitios y a través de amigos comunes, ¿no? Es especializado en conservación urbana. De 2000 a 2010 fue director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO y de 2010 a 2018 subdirector general de Cultura de la UNESCO. Es asesor del Aga Khan Trust for Culture y miembro del Consejo Asesor Internacional del ALFI. Actualmente enseña en la Universidad Internacional Sciences Po en París, Francia. Yo le agradezco muchísimo su presencia, sabemos que estaba muy complicado y sobre todo porque siempre, y me gustaría recordarlo siempre, tenemos un amigo común extraordinario que falleció hace un par de años y que era un verdadero, ¿cómo decirlo? Protagonista absoluto de la escena internacional del debate y de la crítica, que fue Enrico Fontanari. Sé que es muy amigo de él, éramos amigos común y me parecía muy bonito pues empezar contigo. Bien. Y empezar con Enrico. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Yo podría intentar hablar castellano, pero es muy peligroso. Entonces voy a hacerla en inglés, si quieren tomar la traducción. Pero entiendo muy bien el castellano, entonces la discusión puede ser en castellano y las preguntas y todo. Y puede ser que después de un día de práctica abandonamos el inglés. You know? But first of all, thank you very much. En primer lugar, muchas gracias. Creo que cuando me llamaron para participar en esta conferencia dije, sí, absoluto. Tengo ganas de ver lo que hacen en La Laguna y me gustaría aprender un poco más de Canarias, porque nunca había tenido la ocasión de visitar, pero de lo que siempre soñé, porque Canarias está en medio de ese océano Atlántico, en ese punto de transición entre la Europa insular y la América continental, un lugar que merece la pena, merece una visita, motivo por el que lo he hecho en estos días. Así que muchas gracias por recibirme. Además, tengo un gran interés en el título que le han dado al curso, a esta conferencia, porque este tema de la relación con el patrimonio y la sociedad civil creo que es uno de los elementos más importantes y críticos que tenemos que afrontar en la actualidad y además es algo que es la esencia de una investigación profunda durante los últimos años, que se ha resumido en un libro publicado que es el cambio del patrimonio. Y aquí acabo con mi autopromoción. Pero bueno, cuando estaba redactando el libro entendí cada vez más profundamente que esa era la esencia clave. Lo que me gustaría hacer, y tengo el privilegio de ser el primer ponente, y consideré que quizás lo positivo sería plasmar sobre la mesa todos los temas que vamos a abordar en el día de hoy y en los días siguientes, de manera que de alguna manera podamos encontrar un terreno común para el debate e intentar encontrar una salida para tener una comprensión conjunta de los temas. Tengo un momentito. Aquí tengo una lámina que mostraré al final nuevamente. Digamos que empiezo por las conclusiones después de muchos años de trabajo en la UNESCO y trabajo de campo. ¿Cómo deberíamos intentar reorganizar o reformar la relación entre los elementos claves o actores clave en el área de la conservación del patrimonio? Y como veremos más adelante, es algo tremendamente esquemático y es como muy ideal porque estamos muy lejos de una situación equilibrada como la que se muestra en esta lámina. Pero volveremos a ver esta lámina como última de las que voy a presentar y lo que quisiera hacer en el día de hoy es mostrarles algunas trayectorias
alguna evolución en estas relaciones entre el patrimonio y la sociedad civil en general. Así que, en primer lugar, vamos a ver algunos elementos y dimensiones históricas, la evolución desde el principio. Yo sé que son expertos, así que hay muchas cuestiones que ya conocerán de antemano, pero estoy convencido de que para dar perspectiva veremos la evolución de las instituciones que trabajan con el patrimonio. Vamos a ver la teoría, todas las dimensiones doctrinales, que son tremendamente importantes también, y luego veremos lo que son algunos de los aspectos críticos que podemos encontrar cuando estamos trabajando en esta relación entre el patrimonio y la sociedad civil, y que son aspectos que se deben de considerar con mucha seriedad. Mi conclusión en mi libro es que el patrimonio es algo amenazante a fecha de hoy, porque hay muchas fuerzas que están cambiando su función en la sociedad, de manera que pueden ser sutiles, en otras ocasiones abruptas, pero están cambiando por completo el significado del patrimonio para la sociedad, y que está relacionado con el ámbito de la educación, la historia, las identidades, etcétera. Pero, como decía, hay muchas fuerzas internas y externas que están cambiando esta percepción. Así que vamos a ver cómo podemos abordar estas fuerzas y cómo vamos a tener que afrontarlas. Vamos a empezar con el comienzo. Aquí podemos ver la primera vez que el patrimonio se convirtió en un tema con una dimensión política y social. Es cuando Rafael le escribió al Papa León X y le dijo: deja de demoler y Roma para construir tus palacios, porque digamos que Roma había muchísimas piedras donde se solían construir todos los palacios principescos, pero Rafael quería significar con esta carta que le escribió al Papa León X que el patrimonio tenía un significado para la sociedad y que era importante evitar la demolición y la destrucción, algo que ya había sucedido en el pasado en Roma, ¿no?, para darle una función en la sociedad. Así que hablamos de un hito histórico tremendamente importante, porque de alguna forma hace que se escuche todo lo que tiene que ver con la sociedad, es decir, las necesidades humanas y el redescubrimiento de la cultura antigua y, por tanto, el patrimonio, para encontrar una nueva forma de proyectar su cultura hacia la sociedad contemporánea. Pero bueno, eso es una formalización. Y muchas cosas salieron a partir de ahí, porque sencillamente hablamos de una sociedad donde había una serie de literatos de la época que consideraron esta sugerencia de la carta de Rafael a León X, de un artista, mejor ahora, vale, y desarrollaron un interés enorme por la antigüedad y caracterizó siglos y siglos de historia desde el Renacimiento. No voy a entrar en detalles y en profundidad frente a una audiencia tan culta y tan formada en patrimonio, que probablemente sepan más que yo en muchos aspectos, pero cuando analizamos lo que es la historia de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, la gente veía estos elementos antiguos para tener una comprensión histórica del arte, de la cultura, del desarrollo de la literatura y la arquitectura, por supuesto. Aquí, por ejemplo, es la primera vez en que con estos escolares hablamos de Ciriaco d'Ancona, que fue a Grecia. Fue personalmente a Grecia, porque la gente no iba a Grecia, sino que se le imaginaban a través de ilustraciones, ¿no? Pero fue a Grecia y volvió con una ilustración del Partenón, que es un poco esquemática, pero bueno, como mínimo es correcta. Y al mismo tiempo tenemos al gran arquitectos que analizaba lo que eran las antigüedades romanas, de los palacios y tal, ¿no? Y luego ya a lo largo de todo este tiempo vemos el esfuerzo de representar y comprender monumentos de Italia, de Grecia, de otros países,
para hacer visitas directas, ilustraciones y publicaciones. Tenemos muchas publicaciones, probablemente esta sea una de las más famosas de todas del siglo XVIII, de Bernard de Montfaucon. Hablamos de un gran inventor que contribuyó a la aparición de la arqueología, publicó 15 volúmenes, una especie de enciclopedia de lo que eran las representaciones y grabados de edificios antiguos. Esfuerzos colosales que vienen a tener un equivalente a lo que es una enciclopedia en la actualidad, creó una nueva cultura durante esta época en arquitectura, en arte, literatura. Esencialmente desarrolló un ámbito o un campo cultural que abarcaba lo que en aquella época era la sociedad cultural. Y esta relación entre el patrimonio y la sociedad se estableció esencialmente en el ámbito de lo que eran las esferas culturales. Y además tenemos otros famosos personajes. Aquí tenemos la versión inglesa. Y luego tenemos arquitectos que popularizaron una serie de monumentos, la nueva arquitectura creada a través del análisis y del estudio de monumentos y la importación de monumentos. Así que podemos ver a Thomas Bruce. Aquí podemos ver al séptimo conde de Elgin, que pues que quería llevarse este monumento a Inglaterra y pues creando lo que era la institución que se ocupó del patrimonio y popularizó y abrió a la sociedad el conocimiento de la cultura antigua. Así que dado que es un tema muy superficial lo que estoy diciendo, podemos ver un poco la trayectoria con claridad, es decir, que pasamos de algunos individuos aislados que entendieron la importancia del patrimonio para la sociedad hasta las instituciones que abrieron sus puertas al público durante unos siglos después. Pero bajo mi punto de vista no estamos hablando de un pensamiento moderno o original, por decirlo de alguna manera, sino que viene de atrás y hubo una gran revolución. Y luego podemos ver la Revolución Francesa. Fue el momento en el que se estableció una nueva relación entre la sociedad y el patrimonio en una forma como la conocemos a fecha de hoy, ¿no? Aquí podemos ver un episodio del saqueo de la Basílica de Saint-Denis en 1793 y podemos ver también un gesto de una especie de una idea de intentar destruir, intentar abrir y reventar todas las tumbas de los reyes, un vandalismo, un acto de vandalismo que fue tremendamente famoso, pero inmediatamente después había una serie de personas muy inteligentes como Henri Jean-Baptiste Grégoire, que creó las instituciones de Francia, el Instituto de France, el Conservatoire d'Art et Mérite, Métier y otro tipo de intelectuales, como podemos ver Catherine de Quincy, que entendió la importancia del patrimonio para la sociedad que empezaba a avanzar. Y justamente después, en 2, 3 años después, hubo una revolución que cambió completamente el enfoque y en vez de promover la destrucción y la venta del expolio patrimonial como materiales de construcción, sí, empezaron a establecer las primeras legislaciones para proteger y conservar el patrimonio. Y bueno, hay una historia que es un poquito más larga como para exponerla a día de hoy, ¿no? Pero bueno, francamente se creó, también tenemos lo que es los grandes museos como el Louvre, con Napoleón, en fin, podemos ver los países europeos que establecieron su relación con lo que es el patrimonio, un elemento para entender y proyectar el poder también, ¿no? Porque el Louvre era una manera de mostrar al mundo de que esto era un museo global, universal, pero Francia estaba mucho más avanzada que ningún otro país estableciendo los principios
y las instituciones para la protección patrimonial. Luego tenemos a Prosper Mérimée, famoso por haber escrito una serie de, en fin, pero que durante 40 años fue el conservador jefe e invirtió literalmente 40 años por todo el país identificando todo lo que eran los monumentos del país. Es decir, creó el primer archivo y lo que eran las normas para la conservación patrimonial. Porque no puedes hacer nada si no tienes un inventario patrimonial, ¿no? Y este inventario no existía, así que realmente lo convirtió en como un campo de estudio de administración, de política y de disfrute y conocimiento para la sociedad civil. Y esta modernización se produjo muy rápido, en menos de 20 años, para establecer lo que era el marco legal básico, que se parece mucho a lo que tenemos a fecha de hoy, como por ejemplo lo que François Guizot creó en su momento. Estamos hablando de lo básico. Yo creo que en Francia el inventario de patrimonial es el que fue creado inicialmente, y al mismo tiempo lo que pasó a primer plano fue la conciencia sobre la importancia del patrimonio. Ahora sabemos lo que pasó con Notre Dame, por el incendio que sufrió, pero se convirtió en una especie de movimiento popular, como pasó con Victor Hugo, que lo hizo famoso. Es decir, había una conciencia social que se desarrolló muy rápido sobre la conservación del patrimonio, que se convirtió en la estructura, soporte, porque si no tienes esa estructura no puedes soportar todo lo que es el marco legal y la parte política, ¿no? Hay que ver lo que le importa a la sociedad o no le importa a la sociedad. Y esta es la trayectoria en el caso de Francia. En el caso de Inglaterra tenemos algo parecido, menos formalizado que en el caso de Francia, pero tenemos un movimiento importantísimo. Hablamos de John Ruskin, también tenemos a William Morris, Philip Webb, que también estableció lo que era la Sociedad para la Protección de los Edificios Antiguos. Hablamos de una sociedad civil no fomentada por el gobierno, y lo que había detrás era ver un poco la situación actual de Inglaterra, porque el National Trust, que es un organismo, que es una especie de organización no gubernamental, pero bueno, estamos hablando sobre uno de los organismos más importantes que gestiona el sistema en su conjunto, y la protección del patrimonio fue una cuestión jerárquica que es importante entenderlo, porque escuchamos todos estos movimientos sociales a lo largo de la historia. Y, por supuesto, como pueden imaginar, el número de personas y el tipo de personas interesadas en patrimonio fue cambiando desde la burguesía, hasta que fue ampliándose el estrato social. Y al mismo tiempo, y creo que es importante resaltar esta cuestión, y es que al mismo tiempo el patrimonio cambió bastante su función y su significado. La primera mitad del siglo XIX principalmente era una cuestión de educación, academia, identidad local, el significado de que era algo como un honor nacional, un conjunto de bienes que había que preservar. Y después de la Revolución, donde esto pertenecía a la aristocracia, pero ahora pasaba a pertenecer al pueblo. Y luego en el siglo XIX tenemos un movimiento colosal que tuvo lugar en Europa y en otros lugares del planeta, que es el nacionalismo. Y la segunda mitad del siglo XIX, el patrimonio se convirtió en una herramienta del nacionalismo, y sigue siéndolo en la actualidad. Pero tuvo un significado especialmente relevante, algo estudiado por muchos historiadores importantes como Hobsbawm. Eric Hobsbawm ha sido el que ha tenido una comprensión más importante de lo que pasó en este libro, lo que era la invención de la tradición, que muestra como el constructo del patrimonio como parte de la ideal nacionalismo, algo totalmente artificial.
un movimiento artificial, un constructo intelectual, ¿no? Pero hablamos que es algo tremendamente potente y difícil para nosotros el distinguir el patrimonio por su valor estético y su valor nacional. Incluso la Convención Mundial del Patrimonio, institución para la que trabajé durante muchos años, también la identifica como una identidad nacional, como una especie de mosaico de identidades nacionales, donde podemos ver que tenemos sitios propuestos para ser incluidos en el listado y tenemos que, pues, que tiene un significado importantísimo desde la perspectiva nacional, y de ahí que le demos el valor internacional conforme a la Convención Internacional. Y al mismo tiempo, y esto fue a finales del siglo, y teníamos otro fenómeno importante porque pertenecemos a esto, que es el nacimiento de las sociedades populares que estaban utilizando el patrimonio como parte de sus visitas o sus destinos. Pues los tours ciclistas, pues bueno, son parte de lo que es el paisaje en la actualidad, pero los clubs de ciclismo en todos los países europeos esencialmente era una manera de popularizar destinos patrimoniales donde mucho público quería ir para disfrutar del patrimonio, pues con fines académicos, educativos, para adquirir conocimiento. Luego había también muchísimos clubs que siguen siendo tremendamente importantes para conservar el patrimonio natural, y teníamos la creación de las infraestructuras sociales a finales del siglo XIX que apoyan estos lugares patrimoniales en Alemania, en España también y en otros lugares. Además, tenemos un fenómeno similar en lo que es el patrimonio natural, empezando en Estados Unidos, que fue bastante popular con este geógrafo escocés-americano, John Moore, que utilizó su amistad con Theodore Roosevelt para establecer los principios de la conservación del patrimonio natural, y crearon el primer parque nacional como Yosemite y el Club Sierra, o el Sierra Club, que es uno de los digamos, una de las organizaciones no gubernamentales, y ahí tiene una historia enorme que la respalda, en la que no voy a profundizar, pero bueno, no solamente hablo del patrimonio cultural, sino también del nacional. Esta es la primera trayectoria, es decir, que nos lleva de Rafael hasta los clubs de ciclismo. Es importante tener esta perspectiva en su conjunto, con una evolución importante. Pero bueno, es algo normal porque el patrimonio es un constructo social que no existe sin la sociedad, y necesitamos entender que la sociedad y su evolución es lo que cambia el patrimonio. Además, se convirtió en un asunto internacional, algo relacionado con la Liga de las Naciones. Después de la Primera Guerra Mundial tuvimos este primer ejemplo de gobiernos de carácter internacional. La Liga de las Naciones no tuvo mucho éxito, pues porque hubo una guerra posteriormente, al cabo de 2 décadas, pero crearon una institución llamada el Comité Internacional de Cooperación Intelectual. Y aquí podemos ver que es tremendamente importante porque todo lo que tenga que ver con la UNESCO procede de esto, ¿no? Y no había un equilibrio de género en esta época, como podemos observar. En esta foto tenemos una serie de intelectuales, incluyendo a Albert Einstein en el centro de la fotografía, entre otras, que se ocupaban de trabajar con lo que era el intercambio cultural, la cooperación intelectual multilateral, y eran bastante activos fueron muy activos durante casi 20 años. El resultado de este comité fue importante, especialmente la preservación o conservación del patrimonio, porque promovieron la primera conferencia internacional en Atenas en el 31, y que estableció los principios de lo que era la conservación del patrimonio. Aquí podemos ver la reunión de los fundadores de la UNESCO en Londres en 1945. Y bueno, esto tuvo lugar en Londres.
y de alguna manera es la referencia para muchas de las cuestiones que llevamos a cabo hoy en lo que a la política, desarrollo internacional y cooperación internacional se refiere, porque bueno, la suerte que tuvo la UNESCO de su primer presidente fue Huxley, era un biólogo y escribió un libro muy interesante que se puede encontrar en internet o en la web, que se llama UNESCO, su propósito y filosofía. Un librito bastante interesante que si lo leemos a fecha de hoy es tremendamente interesante porque se escribió hace cerca de 80 años y muestra la importancia de este ideal y la persistencia de estas ideas. Pero bueno, estamos hablando de un intelectual británico que no habla sobre el patrimonio, sino que habla del arte. Es decir, la UNESCO descubrió el patrimonio unos años después al comenzar con las campañas, con la Benubia, con la reconstrucción de Abu Simbel y el nuevo emplazamiento. Y luego ha habido más de 30 campañas internacionales para Borobudur, el Fez en Marruecos, Machu Picchu, Lalibela en Etiopía, por supuesto Venecia, por seguir mostrando lo que se ha venido haciendo. Y probablemente Venecia es la única ciudad que tiene su oficina de la UNESCO por la importancia que tiene para la ciudad. De ahí la importancia de dotarla de un estatus internacional para consolidar la legislación, las políticas y como referencia para la sociedad civil. Y recuerdo cuando trabajaba allí, estaba permanentemente, la gente se dirigía a nosotros para resolver sus problemas como una capa de la conservación del patrimonio. Y al mismo tiempo, después de la guerra, se crearon las instituciones patrimoniales. Tenemos la IUCN para el patrimonio de la conservación de la naturaleza. Aquí podemos ver el ICROM, el ICOMOS, para que es el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Cultural. Luego tenemos el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, en 1946. Pero bueno, por ver que ya teníamos la arena con un montón de elementos y de personas que apoyaban y respaldaban el proceso. Y de hecho, con la aparición de estas instituciones, además teníamos un fenómeno tremendamente importante, que era el desarrollo de las cartas. Hablamos de unas cartas tremendamente importantes para establecer los principios de la conservación. Pero me encantaría resaltar a este personaje porque está en el origen de muchas de las cosas que mencionamos a fecha de hoy. Alois Riegel fue la primera persona que entendió la relación entre el patrimonio y lo que se consideraba lo que eran las masas, refiriéndose a la sociedad de una perspectiva moderna. Aquí podemos ver un libro que es el Der moderne Denkmalkultus, es su libro, que habla sobre cuestiones que vemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, y decía que hay 20 millones de personas que vienen a Canarias aproximadamente, pues parte de ahí, ¿no? La importancia de lo que es el patrimonio de cara a las masas, ¿no? Este nuevo culto. Hablamos de un librito que es un documento que funda en la comprensión y la perspectiva actual de lo que es la conservación del patrimonio y, por supuesto, lo que son las cartas. Tenemos una mesa redonda en torno a esta temática, lo que son las cartas, la autenticidad, la evolución, todas las cartas, la de ICOMOS, es decir, todo lo que son las cartas que son el testimonio de que en los últimos 50 años cuál es la expansión que ha tenido el patrimonio y su importancia en lo que son lo que es patrimonio cultural, gastronómico, monumental, natural y bueno, vamos a ver lo que son los debates en torno a lo que es la naturaleza de estas cartas también. Mañana hablaremos de esto y hablamos del documento de Nara,
y que el documento Venera de 1944 que intenta relativizar lo que son los principios que venían de lo que era la tradición italiana, europea, y otras cartas que también siguen existiendo, que intentan ampliar o amplificar esta idea. Y esta es una trayectoria tremendamente importante porque la manera en que se interpreta el patrimonio cambia completamente nuestra relación como sociedad. Vamos a echarle un vistazo general, sin detenernos demasiado, lo que yo hablo, lo que son las tensiones contemporáneas, ¿no? Tenemos una serie de instituciones, principios, cartas intelectuales, paradigmas, pero luego, sobre el terreno, la vida continúa y lo primero que sucede en muchas de las situaciones lo que sucede es que el patrimonio se apropia como parte de la sociedad. Y aquí podemos ver el trabajo de Laura Jane Smith, que es de Nueva Zelanda, trabaja en la Universidad Nacional de Australia y ha lanzado lo que es el discurso patrimonial, ¿no? Una autora que tiene que intenta identificar lo que es el patrimonio y que se le apropia el mundo político, todo lo que es el liderazgo definido conforme a sus intereses y sus principios, ¿no? Y hay muchísimos casos en los que el patrimonio, pues son secciones de la sociedad que no están representadas a la hora de identificar o interpretar el patrimonio y es muy fácil de verlo, ¿no? Pues algunos casos por aquí podemos ver una situación donde los mexicanos descubrieron lo que es la identidad azteca. ¿Se acuerdan? En 1976 se encontró en este templo mayor, en una excavación en la Ciudad de México, ¿no? Y esto disparó un movimiento importantísimo. Hablamos aquí la diosa Coyolxauhqui, que tiene un nombre un poco difícil para los occidentales de pronunciar, y se dieron cuenta que pues había una serie de movimientos y arqueólogos y partes de México que era el templo mayor de los aztecas y que había sido destruido por Cortés y reconstruido después. Desmantelaron completamente la ciudad española para intentar reconstruir lo que tenían. En fin, fue una manera de intentar redefinir y reidentificar lo que es el patrimonio. Y pues tenemos otras cuestiones como lo que tenemos en Australia con esta roca que fue descrito. Estamos hablando sobre un patrimonio natural, un lugar de interés cultural, olvidando completamente el hecho de que es el área más importante para todas las que son los aborígenes del entorno y sus religiones, ¿no? Y que después de una serie de años tuvieron que inscribir Uluru por la importancia que tenía, ¿no? Y la primera cuestión es de quién es la historia, de quién es el patrimonio. Es una pregunta importante porque es una pregunta que vuelve una y otra vez, es recurrente en política y lo vemos en la UNESCO también, ¿no? Y luego tenemos otro capítulo que es el patrimonio disonante. Tenemos mucho patrimonio que representa la parte fea de la sociedad, pues las masacres, genocidios, torturas, prisiones, y que son cuestiones que están en primera línea del patrimonio. Es decir, no habíamos hablado del patrimonio para incluir esto, hablábamos de cosas que implicaban una belleza. Hablábamos sobre lugares que eran bellos y esto no es bello para nada. Estos lugares no lo son, pero cada vez están más imbricadas en la memoria de la gente. Es tremendamente importante para la sociedad y es importante entender cómo representa para la sociedad un elemento de memoria. Pues Robben Island en Sudáfrica, que fue una prisión, que puede recordarnos también las masacres que tenemos en Nanjing, el memorial de la masacre. En fin, tenemos también con unas connotaciones políticas donde este tipo de patrimonio no es fácil de encajar porque es una herramienta
Es decir, en la caja de herramientas, muy pocas herramientas que puedan gestionar estos lugares que están tan sobrecargados de connotaciones políticas, sociales y de dolor. Y aquí podemos ver también, volviendo a hablar a través de lo que es la patrimonio disonante, que también hay que incluirlo también en algunos lugares, en las ciudades. Y bueno, estos autores han hablado de algunas conclusiones tremendamente importantes. Luego, lugares, sitios de conciencia, ¿no? Hablamos de lugares que de alguna manera intentan llenar la brecha, la falta de principios y metodología en el campo del patrimonio y la necesidad de proteger estos lugares y utilizarlos como mensaje para propósitos contemporáneos, el proteger estos lugares, pero no solamente por el mero hecho de protegerlos, sino para utilizarlos como herramientas para mostrar la importancia de desarrollar diálogo y paz. Y luego tenemos las cuestiones coloniales, el mundo colonial y poscolonial, lo más olvidado probablemente en la historia de la planificación patrimonial, como si la parte colonial no existiera, ¿no? En la manera en que UNESCO aborda estas cuestiones, incluso la bibliografía. No hay mucha bibliografía. Es decir, el campo del patrimonio nunca ha desarrollado una reflexión sobre las cuestiones del colonialismo. Pues 75% de los países tienen elementos coloniales, por tanto es un elemento de importancia, y al contrario que otras disciplinas como la arqueología, que sí van cambiando su enfoque, y la arquitectura también está intentando hacer algo, pero el patrimonio hace como que no existe esta parte colonial, pero vuelve una y otra vez de un lado del otro. Así que es una fuente de conflicto y con frecuencia se malinterpreta. Y en ocasiones pues podemos identificar pues Saint-Louis en Senegal, donde se ha reconocido este patrimonio como parte del patrimonio nacional, o en Nueva Delhi, pues está, pero bueno, ahora mismo pues no quiere inscribir Nueva Delhi, pues porque es algo inglés. Y bueno, y luego tenemos también la cuestión de los derechos humanos, una cuestión tremenda que vuelve de manera regular en las reuniones, en las convenciones, porque tenemos este fenómeno de las expulsiones que fue estudiado por Saskia Sassen, analizándolo desde la perspectiva global, pero el patrimonio, por supuesto, tiene un valor cultural, pero también económico. Y cuando este patrimonio se convierte en algo importante desde la perspectiva turística o económica, pues expone a la población local, pues porque hay una serie de intrusos que perturban el desarrollo económico, y lo vemos en todo el mundo. Algo que sucede en el patrimonio natural, tales como es el caso de Khae Krai Chan, el Parque Nacional de Khae Krai Chan, donde había poblaciones dentro del bosque y fueron eliminados porque tenían que ser patrimonio de la humanidad. Un escándalo, ¿no?, que los echaran de su propio entorno. Pero bueno, el comité no era el adecuado. Si los representantes de los indígenas de las Naciones Unidas vinieron a protestar por este acto. Es una cuestión bastante gorda, donde vemos también expulsiones en Ngorongoro, en Tanzania, para darle prioridad al turismo en menor escala, y en ocasiones hay soluciones. Es el caso de Canadá, pero es que Canadá es tremendamente especial en lo que son las primeras naciones, donde se les honra, y hay posibilidades de solventar este tema. Y los derechos humanos y género, se habrán dado cuenta de que el patrimonio básicamente es un tema bastante masculinizado. Parece que las mujeres no son protagonistas, no se celebra prácticamente nada. Así que aquí tenemos por fin algo donde sí se expresa la atención dentro del sistema. Este es el caso de Nueva York, donde celebraron la primera convención de los derechos de las mujeres en 1848.
Y luego tenemos situaciones de desarrollo y con cierta ambivalencia, pues que genera empleo, genera dinero, pero cuando estamos hablando del patrimonio hay que tener mucho cuidado, pues porque también se pueden destruir los entornos siendo objetos de interés, así que hay una ambivalencia importante en los procesos de desarrollo y en los países que dicen, bueno, vamos a desarrollar este entorno, pues en África, en Asia, etcétera, y dices, sí, vale, pero hay una hipocresía enorme, porque cada vez que hablan de desarrollo sostenible, entrecomillado, de sostenible no tiene nada, y encontramos situaciones como estas, ¿no? Entonces, hablamos de una situación que vemos en todas partes, en Europa. Se protesta también por el tema del turismo de masas, de lo que vamos a hablar mucho, porque es una cuestión importante y bastante peligroso, igual que la gentrificación. No es algo reciente, sino que se empezó a estudiar antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos a Ruth Glass, que fue la primera en identificar este fenómeno de la clase media, pero bueno, ahora mismo tiene validez en todas partes. Y luego hay otra cuestión importante, y luego hablamos del patrimonio sagrado. Hablamos de que más del 20%, o sea, es un porcentaje enorme del patrimonio que es de carácter religioso, y ahí tenemos un problema que tiene que ser entendido, porque la relación social con estos espacios es distinto. Y bueno, ha habido muchos estudios, algo que no se ha resuelto hasta la fecha, como ustedes saben, en cuestiones como el caso de Jerusalén o lo que es la mezquita de Babur, que fue destruida por las masas y luego fue reconstruido recientemente. Y bueno, la cuestión de los conflictos, y hemos sido testigos de lo que ha pasado. Ayer estábamos viendo lo que pasaba en la guerra entre Camboya y Tailandia, y podemos imaginar cómo este conflicto afecta a la sociedad civil, y la politización y la política ha sido una respuesta bastante negativa a estas cuestiones, una verticalización de lo que es la gobernanza del patrimonio. Yo lo veo a escala internacional, pero también que a nivel local es importante afrontar esta cuestión, porque salvo que la política entienda que no pueden destruir el valor del patrimonio social, hay que encontrar una solución. ¿Qué va a pasar entonces en el futuro? Pues mirando al futuro, no tengo la varita mágica, pero hay una serie de cuestiones interesantes que están en primera plana. En el 2001, pues Koichiro Matsura hizo la Declaración Universal de Diversidad Cultural, un documento tremendamente importante en nuestro ámbito, porque es como la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, lo intentamos utilizar al máximo porque abre muchísimas cuestiones que son tremendamente críticas y que están ahí. Y luego hubo una serie de propuestas políticas. La primera es la Convención del Patrimonio Intangible en el año 2003, donde la sociedad civil jugaba un papel, contrariamente a lo que es el patrimonio cultural tangible, ¿no? Porque el texto no menciona a la sociedad civil, y aquí al contrario sí vincula a las comunidades con lo que es del patrimonio intangible. Algo similar sucede en la Convención del 2005 por la protección y promoción de las expresiones y la diversidad de expresiones culturales. Así que tenemos un tema que está en el centro de lo que es el debate del patrimonio y la sociedad civil también. Y aquí podemos ver que es la reconstrucción del puerto de Beirut, en Líbano, cuando el gobierno no hacía absolutamente nada. Y volvemos otra vez a la primera lámina. Y lo que decía al principio, cuando la puse, es que intentar encontrar un equilibrio entre estas tres funciones, la de la gobernanza política, la función de los expertos, que la tensión
bueno, se creen que representan a la sociedad civil, pero a veces no. Y la función de la sociedad civil, que es un término bastante ambiguo, genérico, que necesitamos definir. Si pudiéramos desarrollar esta triple hélice, término que gusta mucho usar en la Unión Europea, pues podríamos abordar cuestiones de patrimonio, lo que es la preparación, la conservación, la participación, y podemos tener una mejor dirección y si pudiéramos encontrar una posibilidad de incorporar una forma de planificar y organizar la sociedad civil como actor clave del patrimonio, no solo como beneficiario del patrimonio. Entonces, probablemente tengamos la posibilidad de retomar el patrimonio en su función inicial, que beneficia a la sociedad civil porque tiene una dimensión cultural, económica, y probablemente podamos conservar el patrimonio de las tormentas del siglo XXI. Gracias. Francesco, un placer escucharte y sobre todo, si me permiten, darnos cuenta de la complejidad del tema que estamos hablando y la dificultad de concretar exclusivamente una línea de trabajo sobre esto, ¿no? Da gusto que empecemos precisamente por asumir que esto es un problema complejo y la complejidad hay que gestionarla. Y por tanto entendemos que con buena cabeza y con predisposición seamos capaces de intentar vivir un poquito mejor en este mundo. Espero que en la mesa todavía todos los problemas se van a tratar en el curso. Bien, supongo que habrán preguntas, yo simplemente aquí como moderador o simplemente para dar el turno de palabra. Y por tanto, si tenemos un poquito de tiempo para hacer 2, 3, 4 preguntas, y lo que sí les ruego es que sea breve, que tenemos 10, 15 minutos, ¿verdad? Y por tanto nos responderá Francesco Banderín en inglés o en italiano. Como quieres. Español. En español, perfecto, perfecto. Entonces, si tienen un turno, yo en cualquier caso me gustaría hacerte una pregunta para romper el hielo, más que otra cosa, ¿verdad? Bueno, está claro, en primer lugar, del periodo que fuiste director de Patrimonio Mundial, 2000-2010, evidentemente fue un momento de una efervescencia extraordinaria por muchas cosas que coincidieron, no solamente a posteriori de la conferencia de Nara 2016, la declaración de la diversidad cultural, como lo has mencionado, ¿no? Obviamente fue un momento muy efervescente sobre el pensamiento. Pero en toda tu presentación y en muchas de las entrevistas que has conseguido, yo creo que últimamente, me refiero a partir de la entrevista que te hizo PH del 2016 y 2018, bastante larga e interesantísima, incluso las últimas, se desvela, o por lo menos yo he desvelado, una cierta posición crítica con la UNESCO. Fundamentalmente en dos apartados. En un apartado que me gustaría evidenciarlo, sobre todo después de escucharte hoy. Evidentemente has planteado una importancia fundamental en la cultura, como siempre lo has intentado desarrollar en todas tus actuaciones en la Dirección de Patrimonio y en todas tus actividades, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y está claro que siempre apunta sobre ese elemento. Y últimamente no, y hace mucho tiempo ya, el papel de la sociedad civil le has dado una importancia vital, ¿no? Sin embargo, me queda la duda de cómo con una tríada más, con un punto más, cómo la gobernanza, e incluyo la gobernanza no solamente la política, sino la de gestión de la UNESCO, es capaz de conciliar ese mundo cultural e intelectual con ese mundo de la sociedad civil. No tengo mi abogado aquí, pero puedo intentar de responder. No, mira, primero, tú has visto, no son posiciones críticas, son posiciones de sugestión, ¿no? Pero es verdad que la UNESCO en los últimos años nos ha portado bien en esto, porque ha permitido que la política de los estados se fuera
antes de los intereses colectivos. Esa, digamos, la realidad. Es el ejemplo que hemos mostrado, pero hay muchos otros. Claro, la UNESCO es una organización política, es una organización de estados, no es una ONG cultural. Entonces, claro que la política tiene que existir, pero esa política puede ser buena o mala. Buena cuando soporta causas de libertad de expresión, de cultura, de apertura a la sociedad. Esa política es muy buena. O mala cuando, al contrario, se vuelve en una verticalización de decisiones, como si fuera una exclusión, ¿no?, de sujetos importantes. Ahora, la situación se ha peorado muchísimo. Tú has hablado de los años 10, cuando estaba la UNESCO, pues tenía mucha libertad puede ser que el director general de la época era más democrático, no lo sé, pero si yo quería convocar gente de la sociedad civil para hacer una discusión, no había un problema, era clásico, era la función de la UNESCO como una sociedad madre de todos, ¿no?, como una sociedad común, un bien común. ¿Cómo había establecido mayor lo que ha hecho, ha creado esta función de la UNESCO, función de un organismo político, pero autónomo de la política? Si el organismo político no es más autónomo, es bajo de la política, de la pequeña política a veces de los estados, se vuelve en algo muy opresivo, ¿no? Ahora la situación en los últimos años es muy opresiva, en mi opinión. No se puede hablar, no se puede discutir, no se puede interloquir. Las organizaciones de la sociedad civil son excluidas completamente eso es la realidad atrás de lo que se está dicho, ¿no? Oficialmente, pero la realidad es esta. Entonces, mi crítica es más para tratar de recuperar un papel de la UNESCO como organización común, como una casa común, ¿no? Esto no pienso que sea una crítica, pienso que sea una organización muy fuerte que no le gusta en ese momento, pero está bien. No hay problema, dentro de 3 meses se va a cambiar. Elecciones en octubre, el nuevo director general, entonces vamos a liberarnos. ¿Te presentas de nuevo? No, pero esperamos. Es muy difícil, porque la política es un ejemplo de lo que pasa en el multilateralismo, no es tan diferente. No, se está cerrando todos los diálogos, se está limitando. El multilateralismo está en crisis profunda, ¿no? Y esto que pasa en la UNESCO es solo una expresión de esto. Entonces la sociedad política se cierra dentro de su fortaleza, ¿no? y excluye a los otros, pero eso no va a crear una buena situación para el patrimonio, va a crear situaciones de pérdida de valor, de pérdida de credibilidad, de todo esto. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, se presentan, por favor. Soy Rafael Machado, el presidente de la Asociación de Casas Históricas de la Orotava, que tenemos un pequeño patrimonio que conservar y un pueblo que revitalizar. La pregunta, aprovechando la presencia suya aquí y su experiencia, es ¿qué principios o criterios podrían inspirar una respuesta razonable, de sentido común y de interés para ambas partes en una confrontación entre patrimonio y derechos humanos? Tenemos multitud de ejemplos en los cuales se confrontan estas dos cuestiones. Desde las casas que son a conservar pero no tienen cuartos de baño y son del siglo XIX y tienen un agujerito, hasta los problemas que se nos plantean, y además es una cuestión de noticia local, de ONGs que cambian casas que tienen un uso para otro uso residencial sin que haya una intervención por parte de las autoridades competentes que permitan alojar a esas personas que son migrantes en nuestra tierra y que merecen todo nuestro respeto, pues sin
cambiar un uso a uso hotelero o demás, de pronto tenemos una casa donde vivía una familia, se meten 60, sin que las autoridades competentes respeten pues, la educación y, en fin, la necesidad de darles cobijo. ¿Cuáles son esos, según usted, qué podrían ser esos principios o criterios para armonizar Ricardo, este problema? Mire, imagino que sea una situación muy complicada, porque no todo es patrimonio, ¿no? A veces son reglas de urbanismo, son reglas de respeto, como dice de migrantes y todo. O sea, se puede poner todo en el mismo paquete, ¿no? Porque el patrimonio no tiene muchísimos instrumentos, herramientas para resolver los problemas de la sociedad, es una parte limitada. Pero al mismo tiempo yo pienso que es una consideración de carácter general, que las necesidades de la sociedad tienen que ser más consideradas en la reglamentación. Hoy en día se ha creado en muchos casos formas de imposiciones, ¿no? Como si existieran principios absolutos, ¿no? Que son principios, son guías al proceso de conservación, no es la Biblia, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que estudiar una evolución de esto, de estos principios de conservación, en función también de los cambios de la sociedad. Eso ha siempre sido así, no es que una invención, ha siempre sido así. El patrimonio siempre se ha adaptado y los arquitectos lo saben muy bien, porque es su función eso de adaptar dentro del marco de la conservación, adaptar el uso y la función de un patrimonio al uso social. Estamos aquí, no estaba así, ¿no? En el siglo XVI no era así, ¿no? Pero es muy bueno, ¿no? Funciona bien. Entonces, se puede. Es muy difícil porque los principios dan vida a reglamentaciones. Las reglamentaciones son burocráticas y son rígidas, ¿no? Antes de cambiarlas tiene que hacer mucho esfuerzo. Y además protegen la burocracia, entonces el sistema se vuelve rígido, ¿no? Y lo vemos también en los charters, en todo lo que es la parte, digamos, doctrinal del patrimonio. Pero una solución se encuentra cuando esta triangulación política, expertos y sociedad funciona, ¿verdad? Porque todo el mundo se encuentra, es una mesa de diálogo, de intercambio entre tres actores importantes. Y cuando eso no funciona, se crean los problemas que usted indica, ¿no? Hay violaciones de reglas, de facto, ¿no? Todo lo que pasa es una violación de la regla, ¿no? Pero, ¿sabe? Es complicado, ¿eh? Muy bien. Alejandro. Alejandro de Ávila, de Oaxaca, México. México, por eso que sabía el nombre. Así es. La pronuncia de Es el náhuatl, es una lengua que he estudiado y que me enorgullece poder comunicarme en ella. Me llamó la atención el ejemplo de usted de Uluru, en Australia, y el hecho de que tuvo que ser reclasificado después de que inicialmente se había propuesto como un área natural. Me llama la atención que haya tan pocas áreas declaradas por la UNESCO, como que no tengan esta dualidad, porque creo que el patrimonio en muchas latitudes es mixto. Y me pregunto si en la experiencia de usted esta reticencia está reflejando el comentario que hace usted al final, de que la UNESCO se ha portado mal en los últimos años porque ha obedecido más a los intereses de los estados por encima de los intereses colectivos. Estoy consciente que es una pregunta muy general, pero quisiera tal vez escuchar su punto de vista. Está hablando de un tema muy importante, no he hablado de eso porque pero podemos mañana a la tarde. Hay en el sistema de patrimonio hay algunas posiciones dogmáticas que a mi vista son negativas, ¿no? Por ejemplo, la separación entre todo es que intangible, todo es que tangible. Hable con una poblado de México y le explica cuál es la diferencia entre los dos, no van a entender, porque es imposible, ¿no?
Es una visión muy eurocéntrica, ¿no? O sea, que se ha creado este patrimonio porque tiene su historia demostrada, ¿no? O sea, a través de la conservación de monumentos, y al lado había otro que hasta la aprobación del intangible, de la Convención del Intangible, se llamaba folclore. Sí, sí. Por suerte ahora no se habla más de folclore, porque era como categoría B de patrimonio. Y entonces, para compensar, ¿no?, la falta de valores inmateriales en el patrimonio clásico, se creó este patrimonio inmaterial. Yo pienso que son definiciones muy negativas, porque crean una división artificial. Lo tenemos ahora, difícil a cambiar, pero se puede hacerlo en claro, ¿no?, que esa división es solo de carácter burocrático, formal, no es una división que pertenece a la realidad del patrimonio, primero. Segundo, peor, la división entre cultura y natura. ¡Wow! Le pide a la gente de México o cualquier país del mundo, aparte de Europa, cuál es la diferencia entre cultura y natura. No hay diferencia, ¿no? Porque la relación entre el hombre y el mundo material toca a los dos. Pero esa es muy seria, la separación. En la lista del Patrimonio Mundial tienen 10 criterios para inscripción de bienes. 6 son culturales y 4 naturales. Pero no se puede utilizar un criterio natural para un sitio natural, son separados, ¿no? Por ejemplo, hay un criterio que se llama el número 7, que es un criterio que se refiere a la belleza de un lugar. ¿Okay? La belleza, porque la belleza es parte, pero no se puede aplicar al sitio cultural porque es un concepto natural. Es absurdo. Entonces yo pienso que eso debería, hay algunas tentativas de discusión entre los organismos consultivos, los expertos, de hacer pero es muy difícil a romper eso. Si tú vas en Asia, ¿no?, y hablas de un templo, el templo siempre en relación con un ambiente natural, no existe esa diferencia, ¿no? Y en África muchas veces la naturaleza es el templo. Entonces, tenemos algunos problemas que derivan del origen europea. Es en Europa, el mundo occidental, que ha separado cultura, naturaleza de una manera tan extrema, ¿no? Y hay muchos tentativos en diferentes regiones del mundo de pasar atrás, a través de nuevos charters, a través de formas integradas, ¿no?, denominaciones, pero es un proceso muy largo, ¿no? Lo que es importante es de hacerlo muy claro, que esas dos, y hay otras también, hay otras dicotomías, se llaman, ¿no? Que, por ejemplo, una otra dicotomía absurda que es entre el patrimonio físico y el museo. Como si fueran dos cosas diferentes. Tenemos que un contenedor de objetos patrimoniales, pero no está considerado patrimonio en sí, ¿no? Es muy extraño. Entonces, todos estos elementos, digamos, dicotómicos tienen que ser mostrados, tienen que ser hechos explícitos, ¿no?, para mostrar que son articulaciones artificiales del sistema, que pero no tienen un sentido propio. Muy bien. Simplemente una cuestión muy puntual que la mencionaste. Tuvimos la suerte de que la última intervención de Federico Mayor Zaragoza, 3 o 4 días antes de morir, la hizo aquí en La Laguna. ¿Ah, sí? Sí. Y habló de los temas muy interesantes. Estábamos José Luis Rivero, Paco Aznar y muchos de los presentes que estaban aquí. Y fue muy bonito porque, me refiero que vino a la mente porque obviamente dijo 2 cosas: belleza y paz, ¿no?, que creo que siguen siendo todavía elementos cruciales absolutamente dentro de la configuración del patrimonio.